A Roberto Bolaño le pasó lo que a pocos. En vida lo reconocieron como genial y a sus 40 lo catalogaron como el más resplandeciente futuro de la literatura latinoamericana. Él, punk total, se reía de todo eso, se reía de todos, también de él, que nació en Santiago en 1953, hijo de un transportista, León Bolaño, y una profesora, Victoria Ábalos. La familia pasó de la capital a Los Ángeles, a Valparaíso, a Quilpué, a Viña del Mar y a Cauquenes. De esos años recuerda la torpeza paterna de regalarle unos patines mientras vivían en el puerto de los ascensores y los cerros, y cuando la selección de Brasil se alojó muy cerca de su casa en Quilpué y vio a Pelé, Garrincha y Babá, que incluso peloteó con él y el pequeño Bolaño le metió un gol. Luego vino algo que el autor de Los Detectives Salvajes describe como muy chileno. En busca de un futuro mejor, con 2 hijos adolescentes, el matrimonio decide trasladarse a México sin tener idea de a qué iban. La llegada al DF fue para Bolaño una explosión. Tenía 15 años y sintió que en esa ciudad estaba el mundo entero. Disléxico, fue mal alumno siempre, hizo la cimarra sin parar hasta que decidió hacerlo oficial y dejar el colegio. Entonces se pasó los días y las tardes en las tiendas del centro. Sus preferidas eran la librería de Cristal y del Sótano. Ahí llegaba, hojeaba y de un zarpazo robaba. Dice que entonces pasó de ser un lector prudente a un lector voraz. Decidido a hacerse escritor, comenzó con la poesía y el teatro. Para ganarse algunos pesos vendía Vírgenes de Guadalupe y figuras de San Martín de Porres, su favorito, porque por entonces lo habían desmitificado y convertido en beato. El 73 volvió a Chile a hacer la revolución. Vino en bus, en barco y a dedo. El viaje y la aventura serían una enorme inspiración para Bolaño. Tras el golpe fue detenido y poco después partió de nuevo. Se fue a El Salvador y el 77 a Europa. Trabajó como lavaplatos, camarero, conserje, basurero, descargador de barcos, vendimiador y guardia de camping. Pasó hambre, vivió en la calle, de tanto comer arroz aprendió a cocinarlo tan bien y de tantas maneras que fue su arma de seducción para conquistar a su mujer, Carolina López, con quien tuvo a Lautaro y Alexandra. Quería establecerse en Suecia, pero su madre enferma vivía en España, así que se quedó en Barcelona, se enamoró de la ciudad y se instaló en un pueblito de la Costa Brava. Ahí se puso a escribir para conseguir lo que quería, vivir de la literatura. La obra de Roberto Bolaño, mañana en Notables. Cuando la seguridad y la confianza se tornan claves es cuando más hay que pensar dónde invertir tu patrimonio. En MBI Inversiones lo saben y es por eso que sus socios te asesoran y coinvierten en los mismos activos. Acércate a MBI Inversiones, vínculos perdurables, valores que nos unen. www.mbi.cl. Ser independiente tiene ventajas que son notables, como tener cuenta corriente en Banco Falabella con costo cero en mantención, con un depósito desde 500.000 pesos mensuales. ¿Y tú, todavía no tienes la cuenta corriente de Banco Falabella? Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. En Blanes, un pueblito cercano a Cadaqués, Roberto Bolaño se instaló en una casa con vista al mar. Escribía, eso sí, en una habitación ciega, sin más adorno que recortes de diario que le servían de punto de partida. Despertaba a las 6 de la mañana y mientras arrancaba su muy antiguo computador, alcanzaba a levantarse y preparar una manzanilla con miel. Escribía toda la mañana, paraba para ir a recoger a sus hijos y en la tarde corregía lo que había conseguido en la mañana. Así de simple, lejos de lo que muchos podrían creer, la aventura y el conflicto no eran componentes diarios de la vida de Bolaño entonces. La poesía era su primera amante, y esa la escribía a mano. La narrativa vino después. Fundador del infrarrealismo en su paso por México, junto a sus amigos buscaron hacer el contrapeso a los poderes dominantes de la poesía mexicana, el establishment literario, con Octavio Paz como gran figura estelar. Lo de ellos era una poesía cotidiana y disonante, y las performances rupturistas, como aguarle los recitales a poetas consagrados con gritos y abucheos. Aunque en 1984 publicó su primera novela en conjunto con Antoni García Porta, Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, Bolaño no publicó su primera novela sino hasta cumplir 43. Entre medio, eso sí, ya pudo empezar a vivir de lo que escribía. Sus artículos y columnas eran relativamente cotizados y además se encargó de mandar textos a cada concurso del que se enteraba. Así, alimentaba su cuenta corriente, que se abría de días todavía mejores, tras reconocimientos importantísimos como el Premio Herral del 98 y el Rómulo Gallegos el 99.
La pista de hielo, la literatura nazi en América y Estrella Distante comenzaron a levantar el nombre del chileno que nunca cambió de pasaporte, pero se autodefinía, amplia y sencillamente, latinoamericano. Su compilación de cuentos, llamadas telefónicas, apareció justo antes de lo que todos consideran su obra maestra, Los Detectives Salvajes. Entonces, la lluvia de reconocimientos, de invitaciones y sin ser un bestseller, se gana el clamor de la crítica. Publicó Amuleto, vino a Chile, publicó Nocturno de Chile y Putas Asesinas. 2666 sería su legado. La vanguardia y lo mejor de la herencia de vanguardias pasadas, mezcladas con el humor de Bolaño y con el sudor latinoamericano, con su historia reciente, la dolorida y la esperanzadora, sus personajes, sus posibilidades de novela negra. El planeta Bolaño, como se referían a su trabajo, giraba a todo ritmo, un ritmo nuevo que no dejó a nadie indiferente. En cada ranking que se hizo tras su irrupción, figuró como uno de los mejores de su generación y de su lengua. Eso le trajo admiradores y enemigos. Las rencillas literarias de Bolaño y su idea del mundo de las letras, mañana en Notables. Ser independiente tiene ventajas que son notables, como tener cuenta corriente en Banco Falabella con costo cero en mantención, con un depósito desde 500.000 pesos mensuales. ¿Y tú, todavía no tienes la cuenta corriente de Banco Falabella? Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Cuando la seguridad y la confianza se tornan claves es cuando más hay que pensar dónde invertir tu patrimonio. En MBI Inversiones lo saben y es por eso que sus socios te asesoran y coinvierten en los mismos activos. Acércate a MBI Inversiones, vínculos perdurables, valores que nos unen. www.mbi.cl. De Roberto Bolaño se decían muchas cosas, pero nunca que no tenía un talento formidable. Eso era lo peor de todo, irritante para los que lo detestaban y lo ponían en la lista negra una y otra vez, aunque el mundo entero intentara borrar de ahí su nombre a punta de elogios. Susan Sontag lo celebraba, el New York Times ranqueó top 10 el póstumo 2666. Javier Cercas lo hizo personaje en su novela Soldados de Salamina, que era el nuevo Borges, el nuevo Cortázar, y hasta ahí casi le gustaba, pero cuando decían que un García Márquez, aunque más sofisticado, ya no le parecía divertido. Encontraba que el realista mágico era un hombre encantado que ha conocido muchos presidentes y arzobispos. De Vargas Llosa pensaba que lo mismo, pero más pulido. De Borges, en cambio, el centro del canon de Latinoamérica. De Pablo Neruda, 2 libros extraordinarios y nada más. Le gustaba Residencia en la Tierra, lo encontraba un buen poeta pero sobreestimado. Lo mismo con Huidobro, que lo admiraba en parte pero encontraba que se le había pasado la mano y se había convertido finalmente en un payaso. Bolaño era parriano, Nicanor y su antipoesía eran para él el giro definitivo de la literatura. También apreciaba a Enrique Lin, Ezra Pound, James Joyce y Jack Kerouac. El Quijote, Moby Dick, la obra completa de Borges, Rayuela de Cortázar y La conjura de los necios de Kennedy Toole eran sus Biblias. Dijo que Isabel Allende era tonta, que Marcela Serrano un escribidor igual que Ángeles Mastretta. Antonio Skármeta, un personaje de televisión a quien era incapaz de leer. Despreció también a Hernán Rivera Letelier y sus historias pampinas. Leyó El lugar donde estuvo el paraíso de Carlos Franz y Por favor rebobinar de Fouillet. Le parecieron bien. Sus defendidos chilenos esos sí eran Pedro Lemebel y Roberto Brodsky. A Diamel El Tit le criticó una comida vegetariana en una columna en el diario y con eso se ganó el desprecio de todo su círculo. A él le daba lo mismo. Solo recibía críticas de su editor y de su mujer e insistía en que la literatura chilena es más bien lamentable. Insistía también en que robaran sus libros. Sabía que en Chile costaban un dineral, así que, como era plata que no perdía él, sino la editorial, los instaba a robarlos para que pudieran leerlos. Decía, sin embargo, que casi nunca pensaba en sus lectores y que las listas de ventas lo tenían sin cuidado, que él evaluaba según el estado de su cuenta corriente y, en general, aprobaba. Así todo se mantuvo lejos de los lujos y las frivolidades. Un poeta no puede parecer un director de banco, eso es una barbaridad. Un poeta ha de vivir como poeta las 24 horas del día. Pensaba Bolaño, que pensaba además un montón de otras cosas. Sus reflexiones políticas y personales, mañana en Notables. Cuando la seguridad y la confianza se tornan claves es cuando más hay que pensar dónde invertir tu patrimonio. En MBI Inversiones lo saben y es por eso que sus socios te asesoran y coinvierten en los mismos activos. Acércate a MBI Inversiones, vínculos perdurables, valores que nos unen. www.mbi.cl.
Ser independiente tiene ventajas que son notables, como tener cuenta corriente en Banco Falabella con costos cero en mantención, con un depósito desde 500.000 pesos mensuales. ¿Y tú, todavía no tienes la cuenta corriente de Banco Falabella? Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Sobre su posición política, Roberto Bolaño comentó que no le gustaba la unanimidad sacerdotal clerical de los comunistas, pero no me iba a hacer de derechas, entonces me hice trotskista. Cuando estuve entre los trotskistas, tampoco me gustaba la unanimidad clerical de los trotskistas y terminé siendo anarquista. Cuando el gobierno de Allende estaba en peligro, Roberto Bolaño se vino a Chile a hacer la revolución. Tuvo mal timing. Llegó casi junto con el golpe militar, arrancaba hacia Los Ángeles cuando lo detuvieron. La leyenda dice que estuvo preso meses, pero solo fueron 8 días. Tuvo suerte. Un día voy y me encuentro a un guardia que dice: ¿no te acuerdas de mí? Soy tu compañero. Yo no me acordaba de nada. Habíamos sido compañeros en el colegio. Él me sacó de ahí. Fue impresionante. En sus últimos años declaró que le parecía que en Chile la democracia comenzaba a asentarse y que la sociedad aprendía lentamente a convivir, por supuesto a costa de algunas pérdidas de memoria, de algunas lobotomías, agregaba el admirador de Lou Reed, que la única libertad que creía era en la individual, que consideraba la política por regla general un nido de serpientes, que el éxito era la virtud más sobrevalorada porque no era una virtud, sino un accidente, y que le gustaba la comida chilena, las empanadas, el pastel de choclo, las humitas, la cazuela, los mariscos que tal vez son los mejores que he comido jamás, esa salsa que allí llaman pebre y que es muy sencilla pero también muy eficaz, el charquicán, que es un plato que viene de antes de la Guerra de Independencia y que dicen era el plato preferido de Manuel Rodríguez, confesó el autor de Los Detectives Salvajes que justamente, de no haber sido escritor, le hubiera gustado ser investigador de homicidios, alguien que puede volver solo, de noche, a la escena del crimen y no asustarse de los fantasmas. No creía en el paraíso, pero si lo apuraban decía que sería como Venecia, y el infierno, Ciudad de Juárez. Se reconocía feliz, que cada día era feliz un ratito y eso era un privilegio. Le gustaba ocupar palabrotas españolas, pero cuando maldecía lo hacía en chileno. La intransigencia, la intolerancia y la prepotencia eran los males insoportables de la actualidad para Bolaño, que se largaba a reír sin parar por las desgracias propias y ajenas. ¿Y por qué llora?, le preguntaron también. Por las desgracias propias y ajenas, respondió él. Que Sherlock Holmes, el Capitán Nemo, Houdini y las madres de la Plaza de Mayo eran sus héroes y que le gustaría morir haciendo el amor, confesó Bolaño poco antes de morir de otra manera. Su partido y su legado mañana en Notables. Ser independiente tiene ventajas que son notables, como tener cuenta corriente en Banco Falabella con costos cero en mantención, con un depósito desde 500.000 pesos mensuales. ¿Y tú, todavía no tienes la cuenta corriente de Banco Falabella? Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Cuando la seguridad y la confianza se tornan claves es cuando más hay que pensar dónde invertir tu patrimonio. En MBI Inversiones lo saben y es por eso que sus socios te asesoran y coinvierten en los mismos activos. Acércate a MBI Inversiones, vínculos perdurables, valores que nos unen. www.mbi.cl. En 1993 a Roberto Bolaño los médicos le diagnosticaron una grave enfermedad hepática. La noticia, dijo, no cambió nada en su carácter salvo tomar conciencia de que no era inmortal, lo cual a los 40 años ya iba siendo hora de que lo supiera, comentó. En 1999 entró en la lista de espera para un trasplante. Su salud empeoraba y decidió consagrar el tiempo que le quedaba a la que debía ser su obra cumbre, 2666. Preferiría no morirme, claro, pero tarde o temprano la distinguida dama llega. El problema es que a veces no es una dama, ni mucho menos es distinguida. Se burlaba Bolaño, que había confesado haber pensado en suicidarse en alguna época y que sobreviví precisamente porque sabía cómo suicidarme si las cosas se empeoraban. Que reencarnado en un colibrí, la mesa de un escritor suizo, un reptil del desierto de Sonora, el super ratón Bugs Bunny o Speedy González le gustaría volver a la tierra y si existía el paraíso, se inscribiría de inmediato en un curso dictado por Pascal. Trabajó hasta el final, fue al encuentro de autores latinoamericanos de Sevilla y entregó a su editor el manuscrito del libro de cuentos El Gaucho Insufrible pocos días antes. Luego de 10 días en coma, la insuficiencia hepática le costó la vida a Bolaño
el 15 de julio de 2003. Dejó inconclusa 2666, en la que llevó al extremo su capacidad fabuladora y se situó entre los 10 mejores libros del año en los más prestigiosos medios. Su figura y su obra cobraron un nuevo valor, como suele suceder tras su muerte. El mundo de las letras suspiró. Vladimir Nabokov propuso alguna vez que los grandes libros eran los que no se leían con el cerebro ni con el corazón, sino con la espina dorsal. Un buen escritor se reconoce por un cierto escalofrío que recorre la espina del lector al descubrirlo. Ese escalofrío fue lo que sentí cuando leí el primer libro de Bolaño que cayó en mis manos, reconoció alguna vez Carlos Franz. Así que por suerte quedaban sus libros que, como dijo Alejandro Zambra, generaciones de lectores y de escritores leerán y releerán en busca de ese rumor vacío, necesario y valiente de la gran literatura. La próxima semana, las biografías en Notables. Cuando la seguridad y la confianza se tornan claves es cuando más hay que pensar dónde invertir tu patrimonio. En MBI Inversiones lo saben y es por eso que sus socios te asesoran y coinvierten en los mismos activos. Acércate a MBI Inversiones, vínculos perdurables, valores que nos unen. www.mbi.cl. Ser independiente tiene ventajas que son notables, como tener cuenta corriente en Banco Falabella con costos cero en mantención, con un depósito desde 500.000 pesos mensuales. ¿Y tú, todavía no tienes la cuenta corriente de Banco Falabella? Banco Falabella, hablamos, mira.